a nuestro primer invitado. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos al licenciado Gerardo Márquez Guevara, fiscal general de Coahuila, que nos tome la llamada. Con él pretendemos la conversación en relación a las personas desaparecidas el año pasado en Coahuila, información que ha venido generando la Comisión Estatal de Búsqueda de Desaparecidos, y este caso tan lamentable que nos ha cimbrado a todos y que por supuesto pues nos coloca en una situación de alerta, el de esta chica de 34 años, Dayan Yamil, que desgraciadamente fue encontrado asesinada. Fiscal, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerle aquí. Arturo González, una servidora Marcela Pámanes. Le saludamos, atentos a la información que tenga que ver sobre todo con las personas desaparecidas y los mecanismos de atención que tiene la propia Fiscalía para dar con ellos o para ayudar a los familiares a su localización. Buenos días, Marcela. Buenos días, Arturo. A sus órdenes. Buenos días, fiscal. Creo que el tema de inicio tiene que ver con una nota del día de ayer de la Comisión Estatal de Búsqueda, en donde se mencionan 92 personas desaparecidas en el año 2022. Nosotros hemos hecho un análisis después de esa nota. Nosotros trabajamos muy de cerca con la Comisión. Ellos dependen del Ejecutivo del Estado de alguna forma. Nuestra área especializada, pues desde luego de la Fiscalía General del Estado, se asume que el registro que ellos traen ahorita en este momento son de 92 personas desaparecidas en el año 2022. Yo debo decirles, como lo he mencionado en muchas ocasiones, que prácticamente todos los días recibimos un aviso, una alerta, una solicitud de apoyo para la búsqueda de personas no localizadas. Prácticamente todos los días recibimos por lo menos una. Les comento que en el año 2022 nosotros tenemos un registro de 348 personas no localizadas, evidentemente un número superior al que registra la Comisión, porque ellos trabajan específicamente en algunas áreas. Nosotros prácticamente todas las que tienen que ver con personas no localizadas, desaparecidas cuando ya alcanzan este estatus de acuerdo con la ley, porque la ley dice que no obstante que puedan ser personas no localizadas y que por sus propios medios o intereses se hayan ausentado del domicilio, cuando no son localizados en un plazo determinado, deben considerarse como desaparecidas para efectos legales. Nosotros tenemos 348 personas reportadas como no localizadas en este año 2022. Debo precisar cada una de ellas para que pues la percepción ciudadana sea exactamente la adecuada. Nosotros de esas 348 personas, una parte de esos reportes del año 2022 corresponden a personas no localizadas, pero que no habían sido reportadas en años anteriores al año 2022. Por lo menos 88 personas no localizadas en años anteriores fueron reportadas hasta el año 2022. Uh-huh. Para concretar, en concreto debo decirles que de las 348 que se reportaron en el año 2022, nos faltan por localizar 161. Ello no implica que todas tengan una vertiente o apreciación de una desaparición forzada o desaparición por particulares. La forzada es cuando elementos del Estado hacen una detención, aprehensión o les impiden la libertad de ambulatoria y los desaparecen. Aquí no ocurre eso. Y la de particulares es cuando, los particulares, como en las épocas de la violencia álgida, las mismas organizaciones delincuenciales se llevaban a las personas para efectos de presión, privarlos de la vida, de la libertad, cobarles, rescate, etcétera. Aquí nosotros, así muy concretito, de esas 171 personas sin localizar, fueron reportadas en el año 2022, 105 sí corresponden al año 2022, por lo menos en no localizaciones de este año. De esas 105, 63 las tenemos nosotros identificadas como personas no localizadas, pero que su ausencia fue voluntaria.
Es la investigación que tenemos hasta ahorita, como les digo. Sin embargo, después de 72 horas tenemos que asumir por ley que se trata de una desaparición para tratarla legalmente en la investigación bajo ese contexto. De esas 105 restadas, esas 63, hay otras 41 que hay que restarles que son relacionadas con el flujo migratorio de la migración que, bueno, luego van en tránsito a Estados Unidos y los familiares ya pierden el contacto con ellos y entonces nos hacen el reporte a nosotros para la búsqueda o localización en el territorio provilente. Y de esas, entonces, de esas 105 ya restadas, las 63 y las 41, pues nos queda uno. Y ese uno sí está catalogado como una desaparición forzada cometida por agentes policíacos en el norte del estado, pero que se refiere a una detención que se hace seguramente en condiciones irregulares, no podemos tampoco soslayarlo, pero que una vez que es puesto en libertad precisamente por esa irregularidad de la detención, es entregado a las autoridades migratorias porque contaba con una orden de arresto en Estados Unidos por la comisión de un delito. Esto ocurre en la frontera que tenemos con El Paso. De tal suerte que, pues bueno, finalmente ninguna de estas desapariciones así catalogadas por la ley tienen precisamente la naturaleza propia de una desaparición con el propósito de causarles un perjuicio, cobrar rescate, privarles de la vida incluso. Ninguna de ellas, absolutamente ninguna, de todas las que fueron reportadas en el año 2022. Fiscal, muy interesantes los datos. Acá pretendía cotejarlos un poco con lo que dice la Comisión Estatal de Búsqueda de Coahuila. Hay ciertas diferencias. ¿Es normal que haya un poco de discrepancia en los datos? Sí, porque nosotros hacemos investigación criminal. Ellos hacen la búsqueda para otros propósitos, que es precisamente dar con el paradero, pero nosotros hacemos investigación criminal que tiene que ver con analizar la posibilidad de que se ha cometido un delito. En todos los casos, absolutamente en todos los casos. Tenemos, fíjese muy bien, 11, en el año 22, tenemos 11 reportes de personas desaparecidas por particulares. Estos por particulares tienen que ver algunos con los hechos ocurridos en las épocas álgidas del 2011 al 2014, entonces que sí tienen que ver con la comisión de delitos. Tenemos también algunos reportes que tienen que ver con la sustracción de los menores por problemas de carácter familiar, de asuntos que están ventilándose en los juzgados familiares respecto a la custodia, patria potestad, etcétera. Entonces, esta es la discrepancia. La Comisión Estatal de Búsqueda, con la que trabajamos muy de la mano, que digo que yo también tengo la estadística, pues reporta 92 personas desaparecidas en el año 2022 y de ellas reporta 67. O sea, de esas se les descuentan 67 que tienen que ver con problemas relacionados con la migración. Pues a ellos les llegan los reportes de las familias, de que no son localizados, o sea, están extraviados para las familias porque vienen en un tránsito de Honduras, de Guatemala, de Panamá, de los países de Centroamérica y que pierden contacto con sus familiares, entonces hacen ese reporte. Ese reporte también lo tenemos nosotros, pero nosotros lo hacemos con investigación criminal. Por ejemplo, debo decirles que en este año 2022 nosotros, junto con las autoridades migratorias y algunas americanas, hicimos el rescate de 105 cuerpos de migrantes que perdieron la vida ahogados en el río Bravo. Pues esta es otra parte también de la investigación y que pues algunos de ellos fueron considerados como desaparecidos, que no los localizaban sus familiares y nosotros los encontramos desgraciadamente sin vida. Ajá. Y en función de las cifras que nos comparte, fiscal, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres y si hay menores de edad entre los reportados como desaparecidos? Sí, hay menores de edad y nada más que esta clasificación de momento no la traigo. Ajá. Pero sí hay menores de edad y establecer también el género también lo tenemos muy bien definido. Pero siguen siendo más hombres los desaparecidos que mujeres. Desde luego que sí. Sí, son más hombres porque bueno, finalmente son los que más fortaleza tienen en el tema de la de salirse de las desapariciones que nosotros tenemos catalogadas como ausencias voluntarias. El número es mayor en mujeres.
Nosotros prácticamente, haga de cuenta, si el año tiene 365 días, nosotros en esos 365 días recibimos por lo menos reportes de desaparición de 200 mujeres en todo ese año. Ujú. Pero la mayoría de ellas corresponde precisamente a ausencias voluntarias. El día de ayer tuvimos prácticamente 2 reportes en donde se localizan a las señoritas, a una jovencita, una niña incluso de 12 años, por problemas familiares, pero bueno, finalmente son regresadas a su casa. Ujú. Estas 31 personas que reporta la Comisión Estatal de Búsqueda como encontradas ya sin vida, estas 31 personas con este reporte que fueron localizadas sin vida, entonces, son las que pudieron encontrarse durante 2022 o abarca otros periodos. No, también son de otros periodos, ¿no? También son del 2022 hacia atrás. Le digo, nosotros tenemos recibimos los reportes en el año 2022 de años anteriores hasta un número de 88. Uh-huh. Hasta un número de 88 y bueno, de esas, le digo, están clasificadas por desaparición por voluntad, otras son por ausencias, por particulares que fueron desaparecidos o por particulares. Hasta 11 personas tenemos que nos reportaron en el año 2022 y corresponden al 2013, 14 más o menos. Uh-huh. Ahora, en torno a los feminicidios y esta situación tan lamentable que se ha vivido aquí en la comarca lagunera y que por supuesto ha impactado de una forma pues muy especial a la sociedad, ¿qué nos pudiera decir en torno a estas chicas que están desaparecidas, que desgraciadamente luego se utilizan las redes sociales para dar cuenta de los casos y entonces la gente va contabilizando y es que ya no es una, son 2 las desaparecidas y luego son 3? ¿Qué nos podría decir al respecto? No, primero que resulta muy lamentable de veras que ocurren estos eventos. Claro que hay que identificar cuáles son las causas o las causas originales por las que ocurren estos casos, pero también necesitamos el apoyo de la ciudadanía para que esto no se convierta en una crisis, en algo que sea incontrolable. Debo decirles, mire, cualquier privación de la libertad de hombre o mujer es lamentable, y más cuando se priva de la vida. En el caso, por ejemplo, de la señora que tuvo su domicilio en la ciudad de Torreón y su trabajo en la ciudad de Gómez, y que luego es reportada ante las autoridades de Gómez Palacio como desaparecida, bueno, es un asunto muy lamentable y además muy trágico. De veras que creo que la sociedad está totalmente, bueno, por lo que hace a las personas que cometen estos ilícitos, totalmente enajenada. Estas cosas no se ven. Pero finalmente, cuando ocurre uno de estos eventos, no podemos estar emitiendo información sin ton ni son porque estamos en la investigación de los hechos. Cualquier autoridad, las de Durango Laguna o las de Coahuila Durango, de las Coahuila Laguna, tenemos que hacer la investigación para que el evento sea, por lo menos ya ocurrió y no hay manera de regresar el tiempo para que podamos evitarlo, pero sí tenemos que dejar precedentes de la detención, de aclarar simplemente el asunto y poner a disposición de las autoridades a los responsables. En este caso, la investigación se está haciendo por ambas fiscalías, tanto de Durango como de Coahuila. El hallazgo se realiza en territorio coahuilense, se realizan las diligencias que corresponden acá, pero no se puede emitir ninguna declaración en el sentido de que cómo fue, quién fue, dónde fue, porque estamos en los pasos perentorios de la integración inicial de la carpeta de investigación. Aquí me atrevo a aventurar a informar solamente que en efecto pues se localizó la persona localizada, bueno, el cuerpo localizado se corresponde a la señora que había sido reportada como desaparecida, a Yamil, creo que es el nombre. Y bueno, ya el cuerpo ya ha sido entregado a sus familiares, la investigación continúa, se tiene la precisión ya de por lo menos la participación de una persona en este evento. En cualquier momento será puesta a disposición de las autoridades judiciales para que asuma
su responsabilidad. Como le comento, es un tema que no puede ventilarse, que duele la sociedad y algunos colectivos en el sentido de que pues no se informa, es que no se puede informar a la familia, se le informa lo que va desarrollándose en la carpeta de investigación porque ellos son parte de la carpeta. Pero no puede informarse hasta que ya se tenga, no la certeza, sino concluido la primera etapa, porque entonces la información vendría a afectar la investigación. Cualquier cosa que se diga va a ser utilizado en favor, dicen, ni siquiera en contra, como luego dicen los eslogans. Se puede utilizar en favor del responsable. Claro. Y se demerita la investigación. Pero tenemos ya muy avanzada la investigación, las dos fiscalías, tanto de Coahuila como de Durango, y muy pronto, en unas horas, tendrá que ser puesta a disposición de la autoridad judicial. Solo hay un detenido, ¿verdad, fiscal? Por lo pronto tenemos una persona relacionada con este evento. ¿Se puede mencionar su género? Masculino. Masculino. ¿Hay algo más que se pueda mencionar sobre ese detenido en cuanto a su cercanía o no con la víctima? Ese es el tema. A veces, en ocasiones, se solicita información relacionada con algunas cuestiones muy concretas, pues precisamente para que esto sirva seguramente de alerta para la sociedad lagunera de Coahuila, Durango, etcétera, claro, que evite tener este tipo de contactos. Si era una persona conocida de la víctima. Ya. Bueno, eso es información importante, y se lo pregunto porque hay preocupación, además de la consternación que sin duda ocasionan este tipo de casos. No habíamos visto un caso así hace tiempo, con esta forma de proceder. Digo, la muerte en sí es lamentable, pero las condiciones en las que se da el hallazgo también pues son muy lamentables, son impactantes y además son preocupantes por lo que pudieran significar, y es ahí donde radica la preocupación de un sector de la ciudadanía, de aquello que vivimos hace 10, 15 años con este tipo de crímenes atroces. Pues sin duda está ahí esa preocupación, fiscal. Claro que sí, a nosotros también nos preocupa bastante, y por eso que queremos, cada vez que ocurre un evento pues lamentable, queremos establecer patrones de conducta también de nuestra sociedad. Vamos a acudir a las instancias, a las empresas, a los trabajos, a las maquilas, a las universidades, a las escuelas, para establecer unos patrones de conducta que permitan evitar estas conductas delictivas. Uh-huh. Fiscal, ¿se sabe algo de la otra mujer que aparentemente estaba desaparecida también en Francisco y Madero? ¿Ustedes tienen reporte? No recuerdo quién será, pero ayer localizamos a 2 personas. No recuerdo de ella en particular, pero ayer se hicieron 2 reportes y se localizaron también. Una mujer llamada María Felisa Pérez Ochoa. Bueno, esto es lo que aparece en los informativos. Pero bueno, vamos a darle el tiempo necesario para que podamos explicar esta atrocidad que ha ocurrido. Y nosotros le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada, fiscal, y que haya estado presente en Contextos. Gracias a ustedes, Marcela. Arturo, buenos días. Gracias. Gracias, fiscal. Bueno, son las 8:22, 16 grados centígrados la temperatura ambiente. Vamos a hacer una pausa, volvemos ya. Contextos, el programa líder en la radio hablada en La Laguna.